Bienvenidos a... Ay, qué rollo. Antes de que empieces, ¿te puedo decir tu abuelo o mi marido? Mi marido. O sea, no refiriéndome a que soy familiar tuyo. Sí, no. Ya. Ok. Buenas noches, bienvenidos a Live in CDMX. El día de hoy tenemos una invitada, su nombre es Alejandra Sandoval. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más impactantes de la Ciudad de México, que ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Primero que nada, creo que una de las preguntas que te tengo que hacer es, ¿dónde te encontrabas tú durante el sismo que ocurrió a las 7:19 de la mañana? Estaba en mi casa, en un departamento que estaba en la colonia Peralvillo, muy cerca de Tlatelolco. ¿Cuál fue tu primera impresión al salir a la calle o más bien al intentarte comunicar o cómo fue tu experiencia durante el sismo? Bueno, pues mi esposo estaba de vacaciones, yo tenía un bebé de unos meses, unos 8, 9 meses, y un niño de 4 años. Yo estaba levantando al niño para llevarlo al kinder cuando empezó el temblor. Empezó muy fuerte, entonces lo único que yo alcancé a hacer es sacar al niño de la cuna, pasarlo a la cama con su papá y cargar al otro pequeño, y el otro pequeño traía cargando a la vez a su gato. Quise salir de la casa, pero ya no fue posible. Lo único que pude es llegar hasta la puerta de la recámara y desde la puerta de la recámara ver cómo se caían los muebles. Teníamos unos libreros en la sala, se cayeron los libreros, se empezaron a oír gritos, se empezó a oír muchos ladridos de perros, las puertas de las alacenas de la cocina se abrieron, oí cómo empezaron a caerse todos los trastes, toda la vajilla. Obviamente los dos niños empezaron a llorar y era desesperante porque no podíamos ni caminar, estaba muy fuerte, yo no traía zapatos y estaba parada, yo sentía como que me golpeaban de abajo de la tierra hacia los pies. Eh, para nosotros fue una eternidad, para nosotros duró mucho tiempo, estábamos en planta baja y pues la verdad sí teníamos miedo de que al estar en planta baja pues saliéramos perjudicados con los departamentos de arriba, pero afortunadamente no pasó. Era una casa vieja pero muy bien construida. Cuando ya más o menos se calmó esto, salieron los vecinos, empezamos a tratar de ver qué pasaba. No teníamos luz, no teníamos línea telefónica, no teníamos agua. Lo único que mi marido tenía eran unos radios de unos walkie-talkie y afortunadamente tenían pilas, entonces se subió a la azotea de donde vivíamos y empezó a ver que estaban pasando helicópteros y las torretas y las sirenas de las patrullas y logró captar con el radio la señal de los helicópteros y de las patrullas en donde decían que se había caído Televisa Chapultepec, que la ciudad estaba muy mal, que había sido un sismo devastador. Cuando estaba lo fuerte del sismo, de repente sentimos como una sacudida más fuerte y después nos enteramos que se había caído el edificio Nuevo León, que estaba muy cerca de donde nosotros vivíamos, y en ese momento fue cuando pues sacamos en conclusión que ese
ese golpe más fuerte que habíamos sentido había sido cuando se había derrumbado el edificio. Estuvo muy fuerte la situación, muy fea. Esa zona donde vivíamos era una zona donde había muchos talleres y muchas accesorias de reparación y de accesorios de automóviles. Entonces tratamos de salir a la calle y vimos como muchas de esas cortinas estaban rotas porque se habían caído los anaqueles con todas las cosas de la venta y la gente estaba pues toda como loca, gente llorando, gente con ataque de nervios. Fue una situación muy fea. Pues, ¿tú cómo describirías el ambiente? Creo que algo también importante de mencionar es el olor y el sonido, pues ya nos mencionaste, las torretas, los helicópteros pasando. Pero yo quiero preguntarte a ti, lo primero, que tú cómo sentiste el ambiente y el olor después del suceso. Bueno, en ese momento obviamente el ambiente era de miedo, de pánico, de desconcierto, hasta mucha gente de terror, que no sabía, gente que de plano se le cayeron las viviendas y que no tenían a dónde ir. En ese momento, días después, la situación era que eh, había un gimnasio relativamente cerca de donde nosotros vivíamos y ahí fue una zona en donde la gente se fue pues a resguardar, la gente que se quedó sin casa, que no tenían que comer ni nada, y entonces pues los vecinos nos cooperábamos a llevarles comida, sobre todo comida caliente, porque todo el mundo les llevaba latas de atún o sándwich o así, y en ese tiempo mi suegra y yo les hacíamos comida caliente y les llevábamos sopa o caldo de pollo o cositas así que fueran calientes. También había muchas señoras que tenían bebés. Cabe decir que nosotros, aunque fuera muy poquita el agua, pero no nos faltó. Estuvimos muy poco tiempo sin agua y después ya empezó a llegarnos el agua. Teníamos que llenar, teníamos un tinaco en la parte baja del edificio y llenábamos el tinaco con cubetas para después poder subirla a los tinacos, y las señoras que estaban en el albergue que tenían bebés nos pedían permiso para bañar a los niños con agua caliente. Entonces pues los llevábamos a la casa y les dábamos permiso de que bañaran a los bebecitos en la regadera y con agüita caliente. Era muy impactante pasar por donde estaban los escombros del edificio en Tlatelolco, del Nuevo León, porque pues al principio era mucha gente la que estaba ayudando. En ese edificio precisamente estaba Plácido Domingo pidiendo ayuda porque su familia vivía ahí. Entonces llegamos a verlo al pasar, llegamos a verlo pidiendo ayuda, por medio de los noticieros él pedía que mandaran lámparas, que mandaran palas. La verdad es de que la ayuda que nosotros vimos fue la ayuda de la misma gente. A mí no me tocó ver ayuda de ningún gobierno o de alguna persona que fuera mandada por el gobierno, no me tocó verlo, tal vez sí, a mí no me tocó verlo. Eran toda la gente que ayudaba eran civiles. Pues fueron varios días en que estuvieron excavando y sacando restos de Nuevo León, y cuando ya pasó un tiempo prudente, no recuerdo cuánto, empezaron a meter trascabos porque ya el olor era insoportable, ya el olor era muy fétido, ya a mucha distancia se percibía el olor y ya era un foco de infección. Entonces empezaron a meter trascabos para sacar ya todo el escombro, llevaron camiones. Ahí sí supongo que ya fue por parte del gobierno, porque ya eran camiones grandes, llevaban los trascabos y era muy impresionante. A mí me tocó ver que levantaran los escombros y fueran pedazos de cuerpos. Veías de repente un pie, una pierna, un brazo entre los escombros. Y me tocó verlo porque pues nosotros íbamos todavía a ver si podíamos ayudar en algo y nos tocó verlo.
Creo que algo que también cabe destacar justamente del hecho de que sacaran los cuerpos es que el estadio de los Diablos Rojos fue, si no mal recuerdo que sí es el de los Diablos Rojos, fue utilizado como fosa común de gente que pues falleció en el terremoto y que no, pues no los identificaron. De hecho, pues no es una leyenda, sino está confirmado que todos esos cadáveres pues mismos los enterraron ahí en el estadio. Y ahora ese estadio es una plaza que es reconocida, que si no mal recuerdo es ay, ¿cómo se llama esta plaza? No me acuerdo. Lo voy a poner cuando me acuerdo. Eh, Ahora, creo que históricamente también tenemos que hablar sobre, bueno, que ya no lo respondiste por así decirlo, pero sobre el presidente y cómo fue su organización eh, durante pues el terremoto, pero pues bien nos dices que casi no viste ayuda de parte del gobierno de Miguel de la Madrid. No, no me tocó verla, no puedo asegurar que no la hubo, pero se corrían muchos rumores, se escuchaban comentarios de que pues al gobierno lo único que le importaba era que no se supiera en el exterior el estado tan deplorable en el que estábamos, porque estábamos a muy poco tiempo De de que que fuera el fuera el mundial. mundial del 86, entonces pues no les convenía que se enteraran que la ciudad completa estaba en mal estado. Unos en mayor grado, otros en menor grado, pero pues todos sufrieron pues pérdidas y no querían que se supiera. De hecho, no querían pedir ni recibir la ayuda internacional precisamente por eso. Al final tengo entendido que tuvieron que doblar las manos y recibir la ayuda internacional Sí, de hecho ellos porque trajeron no, ayuda de los japoneses. porque no, o sea, no se podía, no había manera de con los propios medios del país dar frente a hacer frente a esta situación que era muy dura, muy difícil. Y justo creo, bueno, creo que cabe mencionar que gracias a este acontecimiento se dio a conocer el grupo Los Topos, Los topos, que fueron exactamente, personas civiles, fueron civiles, civiles que sí, se metieron a los escombros, a los restos de edificio que quedaban, a buscar si había todavía gente viva que, pues gracias a Dios, hubo muchos rescates que salieron bien, sí. pero también hubo muchos que no encontraron a nadie con vida. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo, más bien de qué manera el sismo del 85 hizo que los ciudadanos se organizaran? ¿O tú cómo sentiste que mejor nosotros como sociedad nos apoyáramos entre nosotros a que una política nos ayudara? Bueno, pues como bien dices, los topos no se les llamaba así. Sí, no. Obviamente eran civiles, generalmente personas de baja estatura, finitos, para poder entrar en los huecos, sin ninguna preparación, no tenían ningún tipo de entrenamiento y ellos fueron los que solitos dijeron yo estoy con el cuerpo adecuado para entrar en esos pequeños hoyos, en esos túneles que se habían formado. Eh, Dicen por ahí, ¿no? Que la necesidad enseña más que la universidad. Y yo creo que la necesidad que había en ese momento de ayudarnos fue lo que nos hizo, cada quien a su manera, ¿no? Los que se metían ahí a escombrar, los señores que a través de la televisión pedían ayuda, nosotros, por ejemplo, pues que llevábamos comida al albergue, que dejábamos que las señoras bañaran a sus bebés, pero todo fue una ayuda que fue civil. No había nadie que nos dijera vamos a organizarnos así, vamos a organizar, no, era una ayuda civil que se corría además de voz, de boca en boca, porque no había redes sociales, entonces era de que alguna vecina nos decía, hay que llevar comida o hacen falta pañales o vamos a llevar leche en polvo, porque pues también en los albergues no tenían
refrigeración y hubo escasez de víveres, no de una manera muy fuerte, pero sí hubo escasez y encarecimiento de los víveres y los medicamentos también, algunos medicamentos sobre todo antidiarreicos y analgésicos, antibióticos, sí hubo una ligera escasez. Vuelvo a repetir, en la zona donde a mí me tocó vivir, nunca vi una ayuda organizada del gobierno. No la vi. No la vi. Ahora, tú justamente acabas de decir que no había redes sociales, pero creo que los medios de comunicación también jugaron un papel importante. De hecho, está bueno, es muy famoso el hecho de que Jacobo Zabludowski se puso a reportar todo desde el teléfono de su carro. Uh-huh. Eh, También creo que hubo sectores civiles que ayudaron mucho a que sucedieran pues rescates. Uh-huh. Y una pregunta que yo te quiero hacer es, el hospital de Tlatelolco también se cayó. El... Que yo sepa, no. El que se cayó fue el hospital general en donde estaban Ahí es donde estaba. los bebés que les llamaban los bebés del milagro, Uh-huh. porque duraron varios días y sacaron a varios con vida todavía, ¿no? Pues la verdad es de que nos enterábamos, sí, efectivamente por la televisión. Afortunadamente, a pesar de estar en una zona que fue muy afectada, no duramos mucho tiempo sin luz y sin teléfono. Fue como que rápido que en ese tiempo era la compañía de luz y fuerza del centro, llegó a arreglar los transformadores que se habían reventado, los cables. Telmex era la única línea, la única telefónica, ajá, que había, y también rápidamente volvieron a poner los teléfonos. Yo vivía no cerca de mi familia, o sea, mi familia estaba en otro lado pues era la única manera que teníamos de comunicarlos por el teléfono. Obviamente no había celulares y y pues sí, la televisión fue súper importante, el radio también, ¿sí? La televisión, la radio eran súper importantes porque ahí oíamos las noticias, oíamos, también era muy importante que se pedían muchas donaciones de sangre para los hospitales. De hecho, mi mamá y mi tía, enfermeras, trabajaban en La Raza, una en el Hospital General de La Raza y mi mamá en infectología. Entonces, pues a ella le tocó vivir lo más crudo de recibir a la gente. La gente llegaba y pues la gente estaba hasta en el piso porque llevaban a la gente herida y demás y estar pidiendo que por favor fueran a donar sangre porque había mucha escasez de sangre y todo para las cirugías que se hacían y todo. Ahí pues también fue otro punto de vista porque pues aunque no fueran derechohabientes del seguro se les atendió en las instalaciones, al menos en La Raza, en La Raza, que es a donde a mí me tocó enterarme por mi mamá y por mi tía, se les estuvo atendiendo. Tengo entendido que hubo una réplica al día siguiente, el 20 de septiembre. Sí. ¿Tú volviste a sentir ese miedo de la primera vez? Sí, 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 y yo creo que fue más fuerte el miedo y yo creo que todas las personas estaban aterradas y todas las personas salían a la calle corriendo, exponiéndose a más peligros, ¿no? Porque el día anterior con el primer sismo se cayeron los cables de luz, entonces chicoteaban los cables y la gente en la calle y todo, entonces la gente salía corriendo, el pánico ya era generalizado, ya no era una cuestión de que, ay, pues está temblando otra vez, hay que calmarnos, no, ya la gente ya no se calmaba. No,
Tú ya volviste a vivir esto, el 17 de septiembre Sí, de 2017. 19 de 19, perdón, de 19 de septiembre de 2017. Sí. Yo también lo viví y tú, como una persona que ya vivió algo parecido, ¿tú qué sentiste al casi volver a vivir algo que no pensabas que podría volver a pasar? Pues muy raro, fue una situación rara, porque para este tiempo estaba yo trabajando en un jardín de niños como maestra. Afortunadamente, yo ya no tenía alumnos, yo ya iba saliendo del kinder, pero fue una confusión porque habíamos tenido un simulacro en la mañana. Entonces sonaron las alarmas, hizo el simulacro, tomamos el tiempo, entregamos nuestro reporte, nos felicitaron porque se hizo en tiempo y forma, el simulacro y demás. A la hora en que ya fue el verdadero sismo, yo y creo que mis compañeras también pensaron que era como otro simulacro, una cosa así. Yo estaba en el estacionamiento y ahí fue donde ya me di cuenta que en realidad era un temblor muy fuerte, que no me podía ni sostener en pie. Una persona al verme que estaba yo pues titubeando porque no sabía qué hacer, me tomó de la mano y me recargó en un coche, pero los coches chocaban entre sí, chocaban entre sí y entonces ya fue cuando me di cuenta de la magnitud. Afortunadamente no estaba en una zona donde hubiera edificios altos, era lo más cercano que teníamos, era el mercado, que era de una sola planta. Estábamos dentro de un deportivo que tampoco tenía edificios altos, y junto también está el hospital infantil de la Moctezuma, que ese sí está un poquito más alto, pero no muy alto. Ahí el miedo fue diferente porque en el kinder mis compañeras todavía tenían alumnos. Yo ya había entregado a los míos, pero dentro del kinder todavía había niños y había mamás que habían ido a recoger a sus niños. Entonces, en cuanto pude ya caminar, que dejó de moverse tanto la tierra, regresé al kinder para ver a mis compañeras y ver que estuvieran bien ellas y los niños. Y los niños se comportaban muy bien porque a raíz de lo del 85 se empezó a tomar conciencia para hacer simulacros, para enseñarles a los niños cómo comportarse. Creo que los que menos se asustaban eran los niños. Eh, las mamás que seguramente les había tocado vivir a algunas lo del 85 siendo niñas tal vez, las mamás eran las que se ponían peor, eran las que las maestras, cuando yo entré, tuve que ayudarles a las maestras a controlar a las mamás. Los niños estaban bien, los niños entendían, los niños hasta cierto punto lo tomaban como juego, los niños trabajábamos mucho con ellos en los simulacros. Para los niños no era algo nuevo, sí sintieron un poco más fuerte el movimiento y demás, pero llegaron bien a la zona de seguridad. Y las mamás eran las que nos costaba trabajo tranquilizarlas. Entonces, pues yo les ayudé a mis compañeras. De hecho, la directora también ya había salido, se regresó, también se regresó. Y cuando ya vimos que la situación estaba controlada, pues nos tuvimos que ir porque tanto ella como yo teníamos que ir a recoger a nuestros nietos a la escuela. Y ahí fue otro problema, que nadie hacía parada, ni un pecero, ni un taxi, ni nada. Entonces era pues la locura, toda la gente desesperada, corriendo. Volvió a ser no tan exagerado como cuando lo viví en el 85, pero sí volvió a ser muy similar, muy similar la reacción de la gente. Sí, bueno, a mí que me tocó vivirlo, yo la verdad sabía que había pasado en el 85, había visto documentales, videos, incluso lo hablamos en la escuela muchas veces. Yo estaba en primaria y recuerdo muy bien el escuchar la alerta sísmica la primera vez, que era el simulacro que se da todos los años, el 19 de septiembre. Y la segunda vez dije, ¿qué estará pasando? Pues vamos a volver a bajar, ¿no? Y recuerdo empezar a sentir el movimiento.
estar bajando las escaleras, caerme, y ver cómo todavía me pisaba uno que otro, poder pararme, incorporarme e ir bajando, que a la bajada de las escaleras, del lado izquierdo se veía la dirección. Era un edificio de ladrillos, entonces yo tengo muy presente el hecho de ver cómo se estaba moviendo todo y cómo se agrietaban las paredes y cómo salía el polvo. Obviamente creo que para un niño de esa edad es algo como muy fuerte de entender y de ver, ¿no? Eh, Recuerdo llegar a la casa que obviamente no había luz, obviamente no había gas, y había, bueno, despuésito hubo luz. Recuerdo que tuvimos que sacar un radio que teníamos ahí, que fue unas pilotas, y un rollo encontrarlas y estar informándonos con el radio. De hecho, creo que los medios de comunicación ahora, bueno, ahora no, pues en 2017 fueron también un papel muy importante, porque pues obviamente se fue la red de telefónica, el internet, pero en este caso el medio de la radio tuvo informado a la mayoría del país. Y después ya de que haya sucedido y que regresara la luz, recuerdo ver imágenes de cómo la gente se apoyaba entre sí y de quedar impactado y un poco traumado porque nunca pensé vivir eso. Y obviamente para un niño de que 10 10 años, es algo muy fuerte de entender y de decir, estoy viendo cómo mejor entre nosotros nos ayudamos, que ver a personas de la política pues sí, vaya, de la política, ¿no? De un ambiente, pues, político, ayudando a la gente aquí. De hecho, pues mi padrastro ayudó con las grabadoras que él tenía a ver si había todavía gente viva en algunos edificios, ver videos de cómo llegaban los topos japoneses a ayudar a intentar sacar personas de entre los escombros. No fue lo mismo que en el 85, no, obviamente, no, pero tú veías las noticias y sentías eso mismo que sentiste cuando viste tú lo del 85. Yo creo que en el sismo de 1900, del 2017, perdón, del 2017, ya la gran mayoría de la gente estaba más consciente de cómo tratar no, una situación, de qué hacer y qué no hacer. En esta ocasión sí noté un poco más de ayuda por parte del gobierno y un poco más de organización, porque ya entraron para esto ya los topos ya entrenados, ya capacitados, también los perros, la maravilla del mundo, los perros. Frida, que fue ícono, sí, que fue ícono de esta situación. Los perros obviamente ya entrenados, ya capacitados, pero creo que siempre en estas situaciones lo que sobresale es la ayuda entre nosotros mismos, porque yo recuerdo que en los lugares en donde hubo derrumbes y en donde hubo pues que la gente tenía que estar trabajando y ayudando buscando en los escombros y demás, había personas que sacaban una extensión de luz por la ventana y les decían, aquí pueden cargar su teléfono celular, a los que estaban ayudando, que pues también fueron de la Marina, fueron del ejército, los scouts y todo, los vecinos les llevaban café, les llevaban tortas, agua, y sobre todo los dejaban pasar a los baños, porque pues tenían que estar ahí mucho tiempo, los dejaban pasar al baño y todo. Yo creo que de todo esto, que de ninguna manera es bueno ni es bonito, sí, no es grato. No es grato, lo mejor es el ver cómo se ayuda la gente, cómo nos ayudamos unos a otros
y cómo en ese momento, pues no me importa si no me llevo con el vecino o no me importa si no le hablo. De hecho, en el 85, cuando pasó lo del terremoto en donde vivíamos, había un vecino al que nosotros no le hablábamos y en ese momento empezamos a hablarnos, empezamos a llevarnos bien, a ver de qué manera nos podíamos ayudar. Y así pasa siempre, ¿no? Así pasa siempre que nos ayudamos, ¿sí? Creo yo que no se puede comparar definitivamente el terremoto del 2017 con el de 1985, no. ¿Por qué? Porque cambiaron cosas. A lo mejor es muy fácil criticar, ¿no? Al gobierno y es muy fácil criticar a las personas, pero creo que aún lentamente, pero sí hubo cambios como por ejemplo en las construcciones. Ya hubo ciertos reglamentos que se cambiaron y que se hicieron un poco más rígidos para las construcciones. Es obligatorio que haya una zona de seguridad, que haya comisiones de protección civil en las empresas, en las escuelas, en donde se esté haciendo periódicamente simulacros y eso ayuda mucho porque ya la gente ya sabe qué hacer, ¿no? El clásico, no corro, no grito, no empujo, el hacer conciencia también de ayudar a las personas que traen bastón, que traen andadera, silla de ruedas, creo que ya todo esto fue lo que aprendimos Del del 85. 85, ¿sí? Y ya vimos de mala manera, vimos los frutos en del 2017, ¿no? Porque sí hubo cambio, yo que lo viví, yo que viví los dos, sí hubo cambio, sí se notó que aún lentamente, aún a muchos años de diferencia, pero sí aprendimos la lección porque sí estábamos, al menos yo que me movía en el medio de la educación, sí nosotros cada mes teníamos que estar haciendo simulacros, no nada más de temblor, de incendios, de inundación, aunque no estábamos en una zona precisamente de riesgo de inundación, bueno, lo más duro, ¿no? Que hacíamos simulacros para balaceras, pero ya como que había una conciencia, ya hay una conciencia, ¿no? De que ahora, por ejemplo, se siguen haciendo los simulacros, avisan que va a haber simulacro y la mayoría de la gente ya lo toma en serio. Porque antes, ay, es simulacro. No, ahora ya lo toman en serio y ahora es más fácil porque te llega Notificas la alarma en el teléfono, al sí, sí, sí. teléfono, y bueno, ahora ya creo que pues en ese sentido, pues los medios de comunicación y todo están también más preparados y demás, y sí creo que hubo una gran diferencia entre los dos terremotos. Y la primera vez, pues sí nos tomaron desprevenidos completa y totalmente. Creo que solamente muchos años antes había habido otro que fue cuando se cayó el ángel, no me tocó, ese sí yo todavía no nacía, pero como que sí pasó mucho tiempo para que volviera a pasar esto y no se tomaron las medidas después de lo del terremoto del ángel, como que nadie se volvió a preocupar por darle capacitación a la gente, ni por prepararlos, ni por nada, ¿no? Y creo que ahora sí estamos un poquito mejor preparados, más conscientes de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Al grado de que yo siempre me sentí más segura en la escuela porque estaba en la escuela y yo ya sabía que en caso de que sonara la alarma, qué teníamos que hacer. Y hay que siempre entrar a una plaza, a un cine, a algún lugar y siempre fijarse en dónde están las flechas, para dónde son las rutas de evacuación, cuál es la zona de seguridad, porque vamos todos en la prisa, vamos todos corriendo, entramos a una tienda y no nos fijamos en dónde están las flechas, cuál es la zona de seguridad, si no alcanzo a evacuar, cuál es el sitio más seguro para protegerme, y eso como que en eso todavía nos falta un poquito, pero ya hay señalamientos, ya es obligatorio. Entonces ya cuesta un poquito nada más de trabajo que tú pongas atención y que vayas con la conciencia de que, para dónde voy, que en caso de que llegue a sonar la alarma,
ya vi dónde están las flechas y demás. Pero sí creo que aprendimos de mala manera, aprendimos la lección. Bueno, mala manera de todo, pero pues creo que es una experiencia que ojalá no se vuelva a repetir. Esperemos que no. Y pues muchas gracias por darnos tu punto de vista, tu testimonio, el cómo lo viviste. Y pues ha sido un placer, espero que no sea la última vez que te tengamos aquí. Un placer entrevistarte. Hasta luego. Y me voy a quitar los dientes porque ya no los aguanto.